La crisis que todavía estamos atravesando se ha llevado por delante muchas cosas importantes también en Castilla y León, pero afortunadamente no ha podido, con un proceso que creemos que no es la panacea para la solución de todos los problemas y de todos los problemas reales, pero que sí que es una buena aportación. La lucha contra el desempleo no cesa. Junta, empresarios y sindicatos dan una vuelta de tuerca al diálogo social. Con esta firma, el Gobierno regional compromete 92 millones de euros de fondos propios a un plan de estímulo para contratar desempleados, mantener el empleo activo y ayudar a quienes se han quedado sin ningún tipo de prestación. El otro gran acuerdo ha consistido en reformar el Servicio Público de Empleo. Quieren que el ECIL, además de servir para que los parados fichen, sirva para buscarles un empleo, formarles y hacer un seguimiento casi personalizado de las personas más vulnerables. Este servicio seguirá siendo público y gratuito, pero abre la puerta a las agencias de contratación privada. Toda ayuda es buena y más después de conocer los últimos datos de la EPA. Si hay un momento en el que el diálogo social cobra sentido, es este. Buenas noches, ¿qué tal? Me gustaría decirles que las cifras de parados en Castilla y León han bajado, pero de momento lo que les puedo asegurar es que el gobierno de esta comunidad y los agentes sociales están a la altura de las circunstancias. En otras comunidades autónomas el diálogo social salta por los aires. Aquí sigue cerrando acuerdos para mitigar las consecuencias de esta brutal crisis. Seguro que se pueden hacer mejor las cosas, pero sin duda que lo están intentando. Vamos a comprobarlo con el Gobierno y con los agentes sociales. Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Ha costado mucho trabajo llegar a estos dos acuerdos, que es un punto y seguido en muchos acuerdos. Sí, exige un esfuerzo. Yo creo que las personas que conforman los grupos de trabajo, que forman parte de esas reuniones, tienen ya mucha experiencia y van buscando nuevas medidas para intentar solucionar estos problemas, y sí que lleva tiempo, sinceramente hemos estado unos meses hasta que hemos centrado bien los acuerdos. ¿Y contentos? Bueno, con la satisfacción personal de haber hecho un trabajo seriamente, riguroso, con mucha transparencia, con mucha lealtad, y esperemos que en el año 14 pues, nos dé un buen resultado. Me imagino que sean firmados porque están de acuerdo. Nos acompaña la patronal, en este caso Manuel Soler, que es representante de CECAL en el diálogo social. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Están satisfechos o, por ir a lo que siempre se habla, económicamente se ha quedado corto? Hombre, vamos a ver, la posición de la patronal respecto de los sindicatos no pensamos lo mismo ni de la misma manera, ¿no? Entonces, no es una satisfacción al 100%, y afortunadamente por eso es un acuerdo, precisamente, ¿no? O sea, nosotros hemos cedido, los sindicatos evidentemente también han cedido, y entonces hemos llegado a un punto de encuentro. ¿Qué es lo que impulsa este acuerdo? Pues necesariamente una situación que hay no solo en la región, sino también en España, muy delicada, muy preocupante, hay un nivel de paro muy importante, como bien ha dicho el presidente esta mañana, son 250.000 dramas, y entonces, bueno, esto tiene que impulsar a la responsabilidad de ambas partes, precisamente a buscar un acuerdo sí o sí, y esta es necesariamente con más o menos satisfacción, pero tiene que ser lo que la sociedad hoy exige de nosotros, necesariamente. Bueno, vamos a comprobar qué es lo que dicen los sindicatos que también nos están acompañando. Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, buenas noches. Hola, buenas noches. Habrá muchos parados que nos estén viendo. Dirán, bueno, sí, ustedes han firmado aquí un acuerdo, pero hay 250.000 personas que están sin trabajo. Claro, es verdad. La pregunta es que seguramente sin este acuerdo habría más de 250.000, desgraciadamente. Claro, esto no es un consuelo, ¿no? Bueno, además hay que clarificar que lo que hoy hemos firmado es poner a disposición de los desempleados, básicamente, también de las empresas, para favorecer la contratación,
y para favorecer a aquellos otros colectivos de trabajadores en activo que, estando en expedientes de regulación de empleo, damos ayudas económicas a los propios trabajadores y a las propias empresas para que no tengan que ir a expedientes de extinción. Hay que decir que hace 2 años el presupuesto de la Junta era de 60 millones de fondos propios para políticas activas. A eso hay que añadirle lo que viene del Gobierno del Estado y lo que viene de Europa. Hoy, en el año 2014, para el presupuesto del 2014, para el conjunto de políticas activas a desarrollar en Castilla y León, para que la gente nos entienda, porque con esto de los euros parece calderilla, estamos hablando de 25.000 millones de pesetas, de las cuales 15.000 hemos firmado esta mañana los agentes sociales con el Gobierno de fondos propios de la comunidad. Y decía esta mañana, y termino, seguramente, y este sindicato que represento, Comisiones Obreras, sabemos que esto es insuficiente para el problema social y laboral que tenemos en el país. Pero también hay que decir que algunos colectivos de desempleados en este país, algunos colectivos de trabajadores en expedientes de regulación de empleo, tienen más ayudas económicas de la Administración gracias a estos acuerdos que los que tienen otras personas en las mismas circunstancias en otros ámbitos del Estado español. Hablaremos después por qué es diferente Castilla y León, y buena culpa de ello seguro que lo tienen las personas que se encuentran aquí. Aquí Agustín Prieto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Secretario General de UGT en Castilla y León. ¿Con estos acuerdos están ustedes convencidos de que se va a lograr reducir esa lista de parados o es un parche más que sin duda ahora mismo... Yo no lo llamaría parche, porque yo creo que este acuerdo no es un parche, es un buen acuerdo, el paquete que tiene, ¿no? ¿Que va a mitigar las cifras del paro? Pues obviamente no, pero sí va a suavizar determinados aspectos muy importantes que quedan reflejados en el acuerdo. Yo aquí solo se va a generar empleo, como hemos dicho las dos organizaciones sindicales, por activa y por pasiva, cuando las políticas reales en esta tierra y en este país sean otros, cuando se recupere la economía, obviamente. Si los salarios empiezan a recuperar el poder adquisitivo, empieza a haber demanda interna, empieza a moverse el dinero, pues obviamente eso puede generar empleo, si no, no se genera nunca empleo. Si la obturación crediticia que se está produciendo en los bancos no hay aportación económica para que las empresas puedan emprender, puedan hacer nuevos proyectos, pues obviamente todo eso tiene una repercusión muy negativa en cuanto a la creación de empleo, ¿no? Pero mientras todo eso se da, pues obviamente en la situación que estamos, de esos 250.000 desempleados que tiene esta comunidad, según la última encuesta de la población activa, pues en ese marco del diálogo social, con la escasez de esos 92 millones de euros, que hemos dicho la importancia que tienen, pues algo podemos hacer, y esto contribuye a mitigar de alguna manera esa situación desesperada que tienen muchos trabajadores, porque estamos ya hablando de que aquí se dan respuestas a través de incentivar determinadas contrataciones para personas que llevan mucho tiempo en parados de larga duración, ¿no? Como puede ser que se pueden acoger a esos programas por las corporaciones locales. Estamos hablando que estos acuerdos también hablan de ayudar a las personas que ya no tienen ningún tipo de prestación económica, los 400 euros durante 6 meses mediante un plan de inserción, que muchos parados que ya no perciben nada pues pueden seguir acogiéndose a ellos, ayudas de conciliación, en fin, hay una batería de propuestas muy importantes, muy interesantes, que van en continuidad con otros acuerdos que habíamos hecho y de alguna manera, pues claro, que puede facilitar también ese buen clima, por qué no decirlo, de entendimiento en esta comunidad, para crear un clima mucho más propicio para la inversión y para tratar de que se vaya generando empleo en esta tierra. Bueno, antes de analizar ese plan de estímulo y esa reforma del Servicio Público de Empleo, vamos a conocer sus detalles. El ECIL no estaba cumpliendo con su papel de encontrar trabajo a los desempleados. Apenas un 2% encontraba trabajo gracias a ese servicio. Esta imagen, la del diálogo social, la de los acuerdos entre juntas, sindicatos y empresarios para promover la actividad económica, el empleo, la protección de los parados y la lucha contra la exclusión social, sigue definiendo la forma de actuar de Castilla y León después de 12 años, mientras que ha ido desapareciendo en el resto de las autonomías y a nivel nacional. Todas las partes creen que su suma aporta mucho más. Precisamente la cultura del diálogo social es la que nos ha enseñado
que en este caso 2 por 4, 8 ojos ven mucho más que 2. Este papel del diálogo social se ha reforzado este miércoles con 2 nuevos acuerdos, el del Plan de Estímulos al Empleo y la reforma del ECIL, a los que se sumará en algo más de un mes otro para la competitividad. El nuevo Plan del Empleo aumenta los fondos autonómicos destinados en 2013 hasta los 92,5 millones de euros. Su principal objetivo es la contratación de parados. Por eso 54 de esos 92 millones se destinarán al plan de empleo local y a prácticas no laborales, entre otras acciones. Otros 11,5 millones buscarán el mantenimiento de puestos de trabajo y el apoyo a los expedientes de regulación suspensivos frente a los de extinción. Los datos nos han dicho que esta práctica, cuando vemos las estadísticas de otras comunidades en relación con los expedientes de extinción, en Castilla y León hay menos expedientes de extinción y, por lo tanto, un mayor esfuerzo para mantener el tejido empresarial y para mantener a los trabajadores dentro de las empresas. Otras patas de este plan son la promoción del empleo de calidad, de la seguridad laboral y de los centros especiales de empleo. Además, destaca el mantenimiento de la línea de formación y ayuda a desempleados sin prestaciones a través del Programa de Integración y Empleo, más conocido como PIE, que dispondrá de más de 10 millones de euros. Yo creo que son medidas muy importantes. Es un acuerdo pensado también, obviamente, en las personas que peor lo están pasando en esta situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es ampliamente positivo. Pero el diálogo social quiere profundizar aún más en la mejora de las condiciones para la contratación, por lo que ha acordado reformar el Servicio Público de Empleo, el ECIL, que actualmente tiene 986 trabajadores y dispone de 169 millones de euros. Los objetivos de esta reforma van a ser facilitar el empleo, buscar la máxima eficiencia del ECIL, que el ECIL sea reconocido como la organización de referencia para todos los agentes que intervienen en el mercado laboral de la comunidad y, finalmente, que el servicio pueda responder, con su reforma, a las exigencias planteadas por la Unión Europea. El ECIL potenciará su red de oficinas de empleo, mejorando su distribución geográfica y creando puntos de atención móviles para los municipios que carezcan de ellas. También se integrarán los 8 centros de formación del ECIL dentro de la red de formación profesional de la Consejería de Educación. Mantendrá su carácter público, como defendían los sindicatos, y ofrecerá un catálogo de servicios y ayudas que incluirán los que ofrecen las diputaciones provinciales y los grupos de desarrollo rural. También colaborará con las agencias privadas de colocación. Creo que es algo que desde nuestro ámbito empresarial se venía pidiendo desde hace tiempo y creo que es algo realmente importante. Según los datos del primer trimestre de 2013 ofrecidos por la patronal de las ETTs, estas colocan 6 veces más trabajadores que los servicios públicos de empleo. El ECIL se sitúa en la media autonómica, sobre un 2%, mientras que las empresas de colocación lo hacen en el 20% en nuestra comunidad. En Extremadura, su servicio público de empleo tiene una tasa de intermediación de más del 17%. Bueno, el informe ha sido un poco más largo de lo habitual, pero merecía explicar todos esos detalles de lo que se ha firmado esta mañana. Vamos a empezar con el diálogo social, vamos muy rápidamente porque hay muchas preguntas. Sí me gustaría preguntaros, porque además ha salido mucho a lo largo de toda la mañana, de esas diferencias que hemos querido marcar de Castilla y León con otras comunidades autónomas, donde el diálogo social está en peligro, donde ha habido retroceso, donde al menos el dinero en vez de ser más es menos, aquí ha ido a más. ¿Por qué existe esta diferencia? Se puede decir que es gracias al presidente de la Junta de Castilla y León una figura de unidad, los sindicatos que tienden la mano y que en otros sitios no la tienden, de los empresarios. Tomás Villanueva. Bueno, yo creo que efectivamente es consecuencia de la aportación de todos, ¿no? Es verdad que el presidente Juan Vicente Herrera, cuando inició su etapa como presidente de la Comunidad Autónoma, en conversaciones que tuvimos, marcó como eje de su política, especialmente económica, social, de empleo, pues el trabajarlo con los agentes sociales y económicos. Veníamos ya, teníamos algunos acuerdos, teníamos experiencia y yo creo que hoy el resultado que hay es que creo que la clave está, en mi opinión, en que se ha trabajado con naturalidad, con transparencia, con lealtad, de tú a tú, o sea, aquí nadie sabe más que otro
y que somos capaces y tenemos la humildad suficiente para que cualquier aportación sea recogida en los documentos que luego el Gobierno pues tiene que aplicar en el ámbito de la gestión de Gobierno, ¿no? Y yo creo que el resultado es que todos estamos absolutamente convencidos que, como decía el presidente, que 8 ojos ven más que 2 y que evidentemente nadie está en posesión de la verdad y que los temas dialogados, trabajados en este ámbito pues nos pueden dar un mayor acierto. No sé si piensas lo mismo. Yo cuando hay una reunión de estas que en la misma mesa tengo a los empresarios, tengo a los sindicatos, recordaba a Fermín Carnero que hablaba siempre de Herrera, no es por hablar más de Juan Vicente Herrera, decía, bueno, a otro presidente le hubiéramos hecho más huelgas que a Juan Vicente Herrera por, no sé si por la búsqueda del diálogo, por intentar solucionar o porque los resultados del diálogo social, de los acuerdos que se han firmado, están ahí y ya están mostrando que son positivos y que están mejorando las cifras con otras comunidades, por eso hay que seguir ahí, aunque a veces no se esté de acuerdo. Bueno, no sé, yo creo que las personas hacen mucho, pero el presidente Juan Vicente Herrera representa un gobierno, representa un partido, representa un electorado, los empresarios unos intereses económicos y sociales. Nosotros también representamos intereses económicos y sociales que seguramente puestos en una mesa son contrapuestos en sí mismos, ¿no? Pero nosotros cuando iniciamos esta senda ya por el año 2001, yo creo que lo hicimos en un escenario de convicción. Y ese es el escenario que hemos ido manteniendo, ¿no? Antes tú decías, bueno, es que a lo mejor en otros sitios. Bueno, en otros sitios, cuando las cosas iban bien, había acuerdos. Cuando las cosas han empezado a ir mal, no es que no haya acuerdos, es que se han disuelto las mesas, alguien no ha convocado. Y no estoy hablando de partidos de un mismo color, hay muchas realidades en los gobiernos en este país y con muchas realidades. Lo que sí que puedo asegurar es que los más interesados en un momento de crisis como este, más que en otro tipo de bonanza, para estar en los centros donde se pueden tomar decisiones y modular determinadas políticas más negativas para los intereses que representamos, somos los sindicatos. Y en definitiva yo creo que aquí en Castilla y León estamos manteniendo el ámbito de negociación entre los que aquí estamos representados, primero porque lo hicimos con convicción y segundo porque ahora estamos convencidos que lo mejor que podemos hacer para no empeorar más la situación general y en particular de la gente es intentar ponernos de acuerdo en aquellas cosas que interesan a la mayoría. Vamos con intervenciones más cortas porque si no, no avanzamos. No sé si compartes. Bueno, yo comparto. Ha costado mucho, quiero decir. El diálogo social a mí me parece que nace de una voluntad política clarísimamente impulsada por el presidente Herrera y sin esa voluntad política no se habría llegado a plasmar en la modificación estatutaria que se hizo y ahí está, y eso es un éxito. Y los empresarios tenemos claro que aunque avancemos más despacio, yo creo que ganamos todos mucho más con los pactos que con los conflictos, y eso es evidente. Entonces, eso es lo que nos impulsa también a estar en esa mesa, porque yo creo que es nuestro papel y nuestro trabajo como representantes de los empresarios. El concepto de paz social, que ahora mismo no se habla de ello, pero en otros momentos anteriores siempre ha sido mucho más positivo y ha hecho mucho más en beneficio de las empresas que otras muchas cosas, porque ha facilitado inversiones extranjeras, ha facilitado contrataciones de trabajo, ha facilitado muchos acuerdos y el diálogo fluido permite acuerdos que igual, pues desde un punto de vista puede haber gente que piense que no son los mejores, que se podría haber conseguido más, pero yo creo que es muy importante. Yo creo significar esa importancia. Yo creo que aquí hemos sido capaces de preservar el diálogo social en la época de bonanza. Es más fácil, pero también en la época de crisis económica. Y yo creo que eso ha dado magníficos frutos. Y estamos dando una lección a otras comunidades y al Gobierno central, diciéndole que frente a la política de no concertar y de no dialogar,
es posible otra política que da buenos frutos, que es la que se está practicando en Castilla y León, como bien decía Ángel, desde el año 2001. Una política de acuerdos habituales a lo largo de todos estos años. Hemos firmado muchos acuerdos que para nada son una foto, son acuerdos que tienen detrás un presupuesto y tienen detrás una serie de medidas muy importantes y que han dado, yo entiendo, que unos buenos frutos para toda la ciudadanía de esta comunidad. Y además está clara la apuesta que tiene esta comunidad por el diálogo social. Es la única comunidad de España que tiene recogido en el Estatuto de Autonomía el Consejo para el Diálogo Social. Con eso yo creo que está dicho todo. Vamos con lo que se ha firmado hoy, con el plan de estímulo. Cantidad, siempre que se habla de cosas estas, dice cuánto dinero hay, porque si no hay dinero es muy difícil llegar a hacer muchísimas cosas. 92 millones, son insuficientes, es un dinero además que viene de fondos propios. Se espera que haya también algo más de dinero que llegue del Gobierno central, que se pueda sumar, y de la Unión Europea. Para la necesidad que hay, que es mucha, a lo mejor se puede hacer un mayor esfuerzo. No sé si en el dinero también ha habido tiras y aflojas en esta negociación. Sí, siempre, con el dinero siempre hay conflicto, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente tenemos que trabajar en un ámbito presupuestario dentro de una política que le corresponde al Gobierno y le corresponde al Parlamento de Castilla y León. ¿Es suficiente? No, y en eso coincidimos todos. ¿Deberíamos de tener más recursos? Sí. ¿De dónde? Ahí ya el sindicato puede decir de dónde se saca el dinero. Quien tiene que ejecutar, sacar el dinero es el Gobierno, evidentemente. O hay una mayor política de ingresos vía presupuestaria hacia las arcas de la comunidad autónoma, o hay que restarlo de otros sitios, ¿no? Pero decía en mi intervención inicial, y también desde un análisis, porque no solamente es la cantidad, sino también la calidad, al menos por la parte de que nosotros estamos formalizando el acuerdo, ¿no? Hoy hay 30 millones de euros más consolidados en el presupuesto de la Junta de Castilla y León que hace 2 años. La Junta ha hecho un esfuerzo muy importante para suplementar aquellas cantidades que, como consecuencia de los recortes, no enviaba el Estado a la comunidad. Es decir, hay que poner las cosas en su justa medida. Y también hay que decir una cosa. Hoy tenemos en Castilla y León otras políticas de protección a los ciudadanos que no tienen recursos, que no teníamos hace 4 años, que es la renta garantizada de ciudadanía, que son otros 50 millones de euros anuales. Es decir, ¿es suficiente? No. Con 250.000 desempleados y 6 millones de personas desempleadas en este país, es insuficiente. Vamos, es que si no se dice lo contrario, es que la gente nos tomaría, por lo tanto, por unos insensatos. Ahora, el esfuerzo que se ha realizado en este momento es un esfuerzo importante. La contratación, una parte de ese dinero va a ser para contratación, empleos, contratación local. Sí se habló también de que no son los mejores empleos a los que se ofrecen a la gente de continuidad, pero bueno, ahí sí que es para paliar de esa gente que ya está agotando a lo mejor el desempleo, que no tiene más recursos, vale más que puedan, aunque sea ese tipo de contratos. Sí, un primer programa es el que trata que el sector privado, ayudar al sector privado para que contrate. Pero claro, en el sector privado no puede en un momento de crisis acumular todo tipo de contrataciones. Tenemos otros programas que son ya de contratación directa a través de entidades locales, diputaciones provinciales con las que venimos colaborando, entidades sin ánimo de lucro que con estas políticas contratan directamente. Dedicamos buena parte de los recursos a esos programas porque tenemos que en estas localidades se prestan servicios por medio de esta contratación directa. A nosotros nos gustaría más, desearíamos que a estas personas les contratara la propia dinámica de la actividad económica, el sector privado. Pero en fin, tenemos que atenderlo porque hay problemas y creo que es un programa que está dando unos resultados de empleo directo muy importante. ¿Siguen teniendo pánico los empresarios a contratar o ahora ya con la reforma laboral que tanto se esperaba ya yo soy de los que sí? pienso que hay que dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, hay que solucionar el tema de los contratos, es clarísimo, o sea, no puede haber ese mare magnum de contratos. Yo soy absolutamente partidario del contrato que se patrocina desde FEDEA, de la Fundación FEDEA, el contrato único, una contratación única donde
el coste de despido son 12 días por año, empezando en 12 días por año incrementalmente, hasta llegar a los 20 días, y a mí me parece que eso puede dar mucha solución. Pero hoy día la mayoría de los empresarios tienen miedo a contratar porque la situación ya no es por cuestión de despido o no despido, es una cuestión de incertidumbre económica. Estamos en una incertidumbre, en una situación que realmente pues no invita precisamente a la contratación. A mí me parece que lo más importante hoy día, quien crea el empleo son las empresas. Entonces, si protegemos a las empresas, estamos protegiendo el empleo, o si ayudamos a las empresas y fomentamos a empresarios y empresas, estaremos ayudando a crear empleo. Si protegemos simplemente el empleo, no estamos ayudando a que se cree empleo, estamos haciendo cosas como el empleo local, que a mí no me gusta, pero bueno, es una concesión por parte de los empresarios, pero bueno, sirve para ayudar, pero no es lo que soluciona el problema. Por alusiones, no vamos a hablar de la reforma laboral en este programa, pero sí que ha dicho que una vuelta de tuerca más a la reforma laboral, no sé si también lo compartís. No, obviamente no. Yo creo que uno de los grandes errores del gobierno de esta nación ha sido esa tremenda reforma laboral que ha empobrecido el mercado de trabajo y ha tenido unas gravísimas consecuencias también para la economía, porque si los trabajadores cada vez cobramos menos, cada vez tenemos menos recursos, tenemos menos disponibilidad en el bolsillo para la compra y al final se resiente obviamente toda la economía. Y yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio entre lo que debe de cobrar un trabajador para que eso sea compatible, ¿no? Y obviamente tener unos derechos mínimos que la reforma laboral de alguna manera ha cercenado, con lo cual para nada compartimos que eso se tiene que seguir ahondando, ¿no? Porque yo creo que eso es el tremendo error que se ha cometido y yo confío en que no se haga oídos a esas propuestas, porque la situación ahora mismo es de que muchos trabajadores, y hay informes internacionales que lo dicen, con esta reforma y con el trabajo que hay en España, se puede dar la paradoja de que sí podemos tener trabajo, pero seguimos siendo pobres, porque lo que vamos a cobrar con el trabajo no nos va a dar suficientes recursos para poder tener un nivel de vida adecuado, ¿no? Tanto en la alimentación como en el vestir, como el acceso a la vivienda. Y eso son estadísticas no de los dos sindicatos, son estadísticas internacionales. El nivel de pobreza en España está aumentando. Somos el país, junto con Letonia me parece que es, donde más ha aumentado la desigualdad. Somos el país donde más han crecido los salarios para los altos, para los ricos, donde más ricos están creciendo y donde al mismo tiempo va habiendo muchos más pobres. Esa es la realidad de España con esa reforma laboral. Nos tenemos que ir a publicidad, pero sí quería destacar dentro del plan de estímulo el dinero que va para el mantenimiento del empleo y que creo que esta mañana usted lo ha resaltado, de los ERE suspensivos, ¿no? La importancia de que la gente vale más marcharse unos meses a casa pero no perder el puesto de trabajo, porque el que se destruye, el puesto de trabajo que se destruye, es muy complicado recuperarlo. Y con datos buenos de lo que se ha hecho el año pasado, ¿no? Sí, me parece que el presupuesto son 9 millones de euros, 1 millón de euros de ayudas a las empresas y 8 millones a los trabajadores. Es para empresas o colectivos menores de 250 trabajadores, que entendemos que es donde está el tejido de servicios y el tejido industrial que hay que cuidar más en Castilla y León, porque entendemos que las otras empresas más grandes tienen ya recursos propios para afrontar esas situaciones. Nos ha venido dando muy buen resultado, porque efectivamente, como tú dices, empresa que cierra, empresa que no vuelve a abrir. Y por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo, que es, aunque no esté de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho antes, pero no da lugar ya, nosotros somos conscientes de que es preferible buscar un acuerdo en los expedientes temporales, de suspensión temporal, que esté la gente en el desempleo, que tenga un complemento, pero al menos tener la expectativa de que la puerta de la empresa sigue estando abierta, que la representación de los trabajadores sigue estando ahí para atenderles y que la empresa siga tirando hacia adelante, porque empresas sin trabajadores por ahora no es posible y viceversa está por ver.
Vamos a hacer una breve pausa. Nos queda una buena parte del programa porque lo queremos dedicar a esa reforma del Servicio Público de Empleo, el ECIL, que hasta ahora no estaba cumpliendo sus objetivos. Vamos a ver si con los cambios, con esta reforma, se hace lo suficiente para que sirva para eso, para contratar a gente. Seguimos hablando del mayor problema de este país, el paro. Desde hoy mismo, Castilla y León tiene una nueva herramienta para luchar contra el desempleo, el nuevo ECIL, público, gratuito, autónomo, más cercano y con más funciones que la gestión de la prestación del empleo. Pero ¿y hasta ahora por qué no se ha cambiado? Es decir, si tenemos en cuenta que no está cumpliendo este papel, que no está aportando y que solamente es para que vayamos a fichar, ¿por qué se ha tardado tanto en hacer esta reforma? Bueno, no resumiría yo tanto. Yo creo que el Servicio Público de Empleo, en nuestro país en general, el estatal y el conjunto de servicios de las comunidades autónomas, han venido haciendo un buen trabajo, han gestionado todas las políticas activas en nuestro país, han realizado intermediación, quizás menos esfuerzo en intermediación, y yo creo que las circunstancias económicas, las circunstancias sociales, a nosotros nos hicieron pensar que era el momento de hacer una reforma más profunda, fundamentalmente por resaltar algunos de los objetivos que nos parecían necesarios en la actualidad. Cualquier organismo autónomo como este, cualquier entidad, la propia agencia hoy de internacionalización e innovación, la hemos actualizado, necesitan de una actualización. Hemos mantenido un servicio público porque entendemos que la participación social del gobierno es un lugar de encuentro apropiado, que tiene que ser público, que tiene que pilotar en nuestra comunidad autónoma la gestión de la ocupación, que ese es el objetivo prioritario, ocupar a las personas. Y además yo estoy convencido que con el conjunto de profesionales que tiene, con una gran experiencia que han acumulado a lo largo de los años, el cambio en la mentalidad y en la filosofía va a ser una realidad. El objetivo va a ser la ocupación, los instrumentos, los medios serán las políticas activas y lo que vamos a hacer es tratar personalmente, igual que en el ámbito de otros servicios públicos, como el de la sanidad, a las personas que tienen este problema. Las vamos a conocer personalmente, van a tener asignados una persona para seguir su evolución en el empleo y, en fin, vamos a trabajar con las empresas. Es decir, las empresas van a jugar un papel destacado y la intermediación se va a convertir en una de las funciones principales del Servicio Público de Empleo. Yo creo que era el momento de hacerlo y desde nuestra experiencia pues creo que va a ser positivo el enfoque que hemos pactado entre todos. Yo ahí me gustaría discrepar de una cuestión, o sea, cuando el señor consejero habla de la intermediación, yo creo que la intermediación es una de las labores que se van a quedar residualmente en el ECIL, van a continuar así además, porque ahora mismo con los medios que hay tecnológicos, los Tu Trabajo, el Infoempleo, Infojobs, quieres trabajar con nosotros de las páginas web de las grandes compañías, la intermediación y el número de currículums que llegan al ECIL son muy escasos, o sea, está el parado, pero luego el movimiento del mercado laboral a diario aparece por otros caminos. Y por ahí es por donde aparecen las contrataciones, o sea, y por eso la intermediación es escasa. Y yo creo que tiene que haber un camino de diálogo entre quien crea el empleo, que son los empresarios, con la administración, con el ECIL, para conseguir precisamente un cambio. O sea, a mí no me gusta la palabra reforma, yo quiero que la administración sea una administración, deberíamos conseguir una administración innovadora permanentemente, que es lo que haría que no tuviéramos que hablar de reforma, porque estaríamos permanentemente cambiando, poco a poco, pequeños cambios diarios, o diarios o en el tiempo, ¿no? Pequeños cambios. Si solamente un 2%, es decir, van a buscar allí sí, y se intenta, intenta cambiar eso. Claro, no, pero es que eso no tiene recorrido ahora mismo, porque los medios tecnológicos que están en el mercado al alcance de la gente que busca empleo, ahora mismo... A don Manuel Soler le recomiendo que vaya a ver los medios tecnológicos que tiene el Servicio Público de Empleo. Que les tiene, que se ha innovado, que tenemos unos programas absolutamente de intermediación, vía telemática... Sí, pero la realidad es otra, Tomás. El éxito de esta, llamemos evolución o reforma, que es lo de menos,
estará en si los empresarios tienen confianza en el servicio público de empleo, no nos engañemos, porque los trabajadores de este país saben ir al servicio público de empleo por múltiples circunstancias, entre otras cosas para buscar una mejora en su cualificación, para buscar incluso el empleo, y no solamente a sellar una tarjeta. Pero quien no ha practicado a lo largo de los últimos 15-20 años el acudir al servicio público de empleo, porque probablemente el servicio público de empleo no le prestaba el servicio que necesitaba, probablemente, yo no digo, han sido los empresarios. Y para mí, este cambio va a tener posibilidades de evolucionar positivamente, primero, si los que hemos redactado los documentos somos capaces a nuestros equipos de trasladarles esta nueva cultura, y si el empresario, al empresario le generamos la confianza de que esa es su casa también. O sea, eso tiene que ser así, si no, fracasará. Sí, esto va a ser como Santo Tomás, la gente va a tener pero yo estoy bastante en esa línea. Yo creo que con la reforma que se ha hecho, yo primero que va a ser, es importante. Y yo creo que también, y no os va a pedir para nada, que siga siendo un servicio público de empleo. Porque las tentaciones en otros sitios era de que esto tenía que ser una oficina totalmente, digamos, privatizada, ¿no?, de atención. Y yo creo que la calidad que da el servicio público no la van a dar desde otro lado. Incluso me atrevo a decir más, porque ahora estamos viendo de que en este afán privatizador que hubo hace pocos meses y hace muchos años y durante las últimas semanas, estamos viendo cómo se está revertiendo en muchos casos. Hay servicios que se privatizaron que ahora la experiencia dice que resultan más caros. Ejemplo, el servicio de limpieza de León, del Ayuntamiento de León. Hace 4 días lo han vuelto a rescatar para lo público, porque el rescatarlo para lo público ha supuesto un ahorro. Y así en cantidad de servicios. En el tema del servicio público, lo importante es que sea público, del servicio público de empleo. Con todo eso que se está diciendo Tomás, y coincido con él bastante, es de que de la manera que se ha diseñado ahora, va a haber una atención muy personalizada, muy directa, con muchos medios al parado, para formarle, prepararle, para conseguir esa intermediación. Y ahí es donde juega el papel vital de los empresarios. Yo creo que ahora se les va a formar y hay que darles preparación adecuada para que lo que demanden los empresarios, claro, para las nuevas necesidades laborales del mercado. Lo que no podemos es formar dentro del ECIL para determinadas profesiones que no demanda el empresariado de esta tierra. Bueno, pero si somos capaces de conectar, y para eso estamos todos ahí, pues obviamente sí podremos ofrecer algo que va a tener salida, va a tener viabilidad, y vamos a pensar que si se hace bien, los propios empresarios que antes lo estaban usando menos, vayan a ser ya más demandantes de los servicios que da el ECIL. Y yo creo que en ese sentido es lo que pretende esta reforma, aparte de la cercanía que va a haber en todos los núcleos. Lo veíamos en el vídeo, la diferencia con otros ECILes, por ejemplo el de Extremadura, era importante. No sé si porque ellos trabajan de otra manera, pero es verdad que hoy por hoy la gente no va a buscar al ECIL el trabajo. Es decir, no sé si eso habrá que corregirlo, y si con este lavado de cara la gente ahora empieza a decir, no vengo solamente a fichar, vengo a ver qué ofertas hay, vengo a formarme, a todo lo que acabamos de ver en ese vídeo. Bueno, pues es que, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás Villanueva, ¿no? Quien da utilidad al servicio público de empleo o a cualquier servicio de colocación son los empleadores, son las empresas. Si una empresa no demanda ese servicio, no puede hacer nada. Segunda cuestión. En España, históricamente, la intermediación, el servicio público de empleo, hace 15 o 20 años, como mucho, intermediaba como máximo el 15%. La realidad en este país, hoy, o hace 2 años, es que la contratación del más del 50% de los contratos que hacen las empresas de este país no van ni por ETTs, ni por agencias privadas con ánimo o sin ánimo, sin servicios públicos, van en el boca a boca. Oye, ¿conoces a alguien? Entonces, cuando los empresarios demandan una mayor agilidad, una mayor cualificación y la calidad en casar la solicitud de contratación, etcétera, está bien que lo pidan, pero tienen que tener en cuenta que el 50% de los contratos que hacen sus colegas empresarios no utilizan eso, utilizan la forma coloquial. Por lo tanto,
El ECIL hoy está haciendo, bueno, quiero decir también una cosa, el ECIL hace muchísimas más cosas que la intermediación, y las hace muy bien. Y los 400 empleados públicos que están en las 50 y tantas oficinas de Castilla y León sentados en una mesa atendiendo a los desempleados de esta región, oye, tienen un mérito porque los problemones que les pone la gente encima todos los días, en fin, se ganan el salario sobradamente. Pero vuelvo a insistir, este no es ni el nuevo ECIL, ni con esto vamos a conseguir la panacea, no, no. El ECIL será un instrumento válido para favorecer la contratación si los empresarios de Castilla y León, y en este caso sus organizaciones patronales, orientan al empresariado a que hay que ir por aquí. Vamos a ver, yo lo que no acabo de entender es una cuestión, o sea, y no quiero centrar la polémica o el debate en si el ECIL tiene o no tiene que hacer intermediación. Si el ECIL se manifiesta de forma palpable y evidente que no intermedia, que no es una función que la hagan bien o que tenga éxito, ¿por qué nos empeñamos en seguir haciéndola cuando la gente se coloca normalmente por otros medios? Insistamos, por ejemplo, en mejorar la empleabilidad. ¿Por qué no insistimos en mejorar la empleabilidad de los parados? ¿Por qué no centramos nuestro máximo esfuerzo en conseguir que un parado sea alguien empleable, alguien que pueda presentarse delante de un empresario con una renovación de habilidades o de capacidades nuevas para precisamente poder ser eso lo contratado? estamos haciendo. Claro, y es lo vamos que a seguir haciendo. ese es el punto de éxito. Pero, ojo, ese será no el perdamos éxito la de referencia, verdad. porque si no, mañana convoco al diálogo social y empezamos a trabajar otra vez, porque creo que a lo mejor es necesario repasar lo que hemos aprobado. No, vamos a ver, la mejora de la cualificación para facilitar a las personas su colocación, eso lo ha hecho bien el Servicio Público de Empleo, lo va a seguir haciendo, y además ahí vamos a ser mucho más eficientes todos, todos, para que realmente acertemos. Pero a lo que se tiene que dedicar el Servicio Público de Empleo, que tiene una cartera de servicios, tiene un catálogo de servicios, se va a dedicar a prestar servicios públicos, no se va a dedicar exclusivamente a conceder ayudas a las empresas como en vía de incentivos para que se contrate, a hacer la contratación de empleo local, a gestionar la formación, no, se van a dedicar esas personas a las que se refería Ángel Hernández, a tratar personalmente a los que tienen el problema del desempleo, conocer su problema, a orientarles, a buscarles la vía de inserción, a formarles si lo necesitan, de uno en uno. Y además a las empresas, las vamos a llamar. Es que las empresas tienen que saber qué personas tenemos ahí, con qué perfiles para ocuparlas. Y nos tienen que decir, y ahí las organizaciones se tienen que implicar mucho, el volumen de contratación, con qué perfiles, pero esto renovándose continuamente. Entonces, yo creo que es un cambio en la cultura, creo que el objetivo es la ocupación, y eso lo debemos de asumir todos, porque si no, el servicio público fracasará. Y ahora sí que yo me sentiría responsable del fracaso. Por lo tanto, yo ahora todas las semanas me reúno con el director del Servicio Público de Empleo y voy siguiendo, con el calendario que hemos puesto, en qué vamos avanzando. Será un modelo en la innovación, en la gestión telemática, facilitaremos a los desempleados y a las empresas por todos los medios tecnológicos su contacto con el Servicio Público de Empleo, pero ojo, igual que los centros de salud, a los enfermos, a los que tienen problemas, les vamos a conocer y les vamos a tratar personalmente y les daremos el servicio que necesiten. Nos quedan 2 minutos y no quiero pasar por alto una de las cosas que se ha hablado en esta rueda de prensa de esta mañana y que bueno, ya ha salido aquí, y son las agencias de contratación privada a las que se abre la puerta. Se ha llamado así, pero que en las intervenciones solamente desde los empresarios, Santiago Aparicio era quien un poco lo resaltaba como no como la panacea, pero sí como una forma de mejorar los resultados y de encontrar puestos de trabajo, y que en el resto no vi que hubiese pues gran optimismo en que eso vaya a solucionar los problemas de los parados que hay en Castilla y León. Me gustaría saber qué opináis y por qué no se abre esta puerta de par en par, teniendo en cuenta que también en Cataluña, por ejemplo, llevan funcionando y que dan unos resultados. A mí me parece perfecto. Yo he insistido en la negociación, una de las cosas que insistí cuando estaba en la mesa negociando es en la colaboración público-privada. A mí me parecía fundamental. ¿Por qué vamos a negarnos a que desde lo privado, si se puede ayudar a 1, a 10, a 100, a 1000 parados a colocarse, vamos a negar esa posibilidad? Yo creo que es un elemento más a coadyuvar precisamente
a intentar la colocación y la ayuda a gente que pasa por muchos problemas y que bienvenido sea de donde venga la solución, ni más ni menos. Bueno, en primer lugar, yo haría una matización a lo que ha dicho el presidente de la patronal esta mañana, que esa es una vieja reivindicación. Lo sería, pero no está en este acuerdo por una reivindicación de la patronal, sino para cumplir los requisitos del ordenamiento jurídico español y europeo. Dicho eso, por las palabras que antes ha dicho Manolo Soler, el representante de los empresarios de Castilla y León en esta tertulia, ni siquiera eso les va a valer. Porque claro, si se cogen las máximas que están empleando en este tema los empresarios, la cosa es fácil. La cosa es fácil. Que busquen ellos a la gente que necesitan, que con sus recursos de su empresa formen ellos a la gente y se acabó el problema. Porque el servicio público, pero también las agencias privadas de colocación, van a tener recursos propios, digo, de la administración, para formar a la gente y para favorecer la contratación. Pero al final de todo este debate es que cuando hay actividad económica no discutimos de estas cosas. Y lo importante es que haya actividad económica. Entonces, vuelvo a insistir, es que el problema que hay del empresariado en general de este país, seguramente por la configuración del tejido de este país, que son pequeñas empresas, microempresas, funciona más el conoces a alguien que venga mañana que todas estas cuestiones, por desgracia. Y entonces tampoco se puede pedir lo uno y lo contrario. Yo vuelvo a insistir, el ECIL primero hace un buen trabajo público y gratuito para las empresas y los trabajadores y además es un elemento de igualdad. Sí, no, muy rápido, nos tenemos que ir. La colaboración público-privada a nosotros en principio no nos gusta mucho. Es verdad que es una realidad de la propia reforma laboral, de las exigencias europeas y que hay que adaptarnos a los tiempos. Y para haber que hacerla con mucha mesura y con, como se prevé en el acuerdo, y con muchos controles. Porque no sé a cuánto, que a lo mejor algunos lo que entienden por colaboración pública-privada es que lo público hagan todo lo costoso, todo lo que genera mucho coste de formación, de preparación, y le dejemos solo para la privada los beneficios. Y obviamente eso no es, no es hacer negocio con los parados, es otra cosa. Si lo hacemos bien, pues hagámoslo, y yo creo que hemos sentado las bases para que pueda haber una colaboración público-privada adecuada, en la que todos aporten en positivo. Pero esto es muy fácil, porque lo que dice Ángel es bien fácil, se rebajan costes, es decir, se rebajan impuestos y nosotros inmediatamente nos ponemos a trabajar en la formación y en la búsqueda de las necesidades que tenemos. Vamos a ir a ofrecer nuestros servicios y vamos a llevar el dinero vale, del bien, primer claro salario. Que sí, claro que sí, pero bueno, si tú me echas un órdago yo te digo que claro. sí. No, trabajamos gratis si queréis. Claro, tenemos que ir rápidamente. Pues nada, yo creo que sinceramente en el acuerdo el introducir e incorporar la colaboración público-privada es un acierto. Yo quiero agradecer que la postura de todos haya sido positiva en este sentido y además nosotros que como gobierno tenemos la responsabilidad de gestionarlo, yo garantizo que eso se va a gestionar bien. Vamos a pasar por la experiencia y seguramente que encontramos puntos de colaboración para insertar y buscar empleo a las personas, en lo cual no tengo ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento más, un medio más para poder solucionar los problemas de ocupación de las personas y lo haremos así. Por cierto, que habíamos preguntado en nuestra página web, www.rtvcil.es, precisamente si pensaban que las agencias de contratación privadas, las ETTs, iban a servir a ayudar a reducir el número de parados y, como ven, el 68% consideran que no van a ayudarlo. El 32% consideran que sí. No tenemos tiempo para más, nos vamos a ir. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Enhorabuena por haber firmado esos acuerdos dentro del diálogo social, que yo creo que es necesario porque el problema es común, el de los parados. Muchas gracias. Gracias. Nosotros volvemos el próximo miércoles para hablar de otro tema, en este caso más polémico, la ley del ibérico, que parece que no ha sentado muy bien a los industriales de Castilla y León. Veremos todas las partes, la pureza racial o la importancia de la montanera. No se ponen de acuerdo. Aquí lo discutiremos. Hasta entonces, pasen una buena semana.
Thank you.